Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar del desánimo. Hay dos tipos de cansancio, uno es el físico y el otro es el cansancio mental. Con el primero es fácil porque solamente es descansar a nivel físico, ya sea estirar los músculos antes o después de hacer algún ejercicio, y algunas horas de descanso físico como dormir son muy buenas para que puedas estar descansado y al otro día te puedas sentir bien. Ahora, el cansancio mental es mucho más complicado de trabajar, porque dentro del cansancio mental hay una palabra que se llama desánimo. Y el desánimo está presente en el cansancio mental. Y ocurre cuando las cosas que quieres hacer, cuando lo que anhelas, tus proyectos, no se cumplen. Y ahora este año y el año pasado que tuvimos la pandemia, muchas de las cosas que quizás habías planificado no salieron. Y entonces es cuando se presenta el desánimo. El desánimo es esa falta de motivación que hace que quizás vayas perdiendo la esperanza de poder salir adelante. ¿Y qué es lo que trae eso? Trae una tristeza y trae una decepción, trae una frustración y trae una molestia de amargura. Ahora, vamos a ver la historia de Ana. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, vemos la historia de esta mujer. Ella estaba casada con Elcana y tenía también una compañera, porque en el Antiguo Testamento se podía un hombre casar con dos mujeres. Y él tenía dos esposas, Penina y Ana. Con Penina tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos. Y casualmente estamos hablando de esta historia, ¿por qué? Porque en el capítulo 1, versículo 7, en la parte B, dice, Ana lloraba mucho y no quería comer. Y resulta que el desánimo también trae a veces esta falta de apetito aún por los alimentos, porque el desánimo es tan grande que la persona simplemente empieza a rendirse. Y lo vemos también en la Biblia con varios otros personajes, como por ejemplo Moisés o como por ejemplo Elías. Fueron personas que no querían salir adelante, que se desanimaron en algún momento en su vida. Y seguramente te puede estar pasando y seguramente no quieres contarle a nadie qué te está pasando. Pero está bueno que sepas que aún el desánimo también tiene una solución y que el Señor tiene una palabra para tu vida el día de hoy de ánimo, de levantarte y de fortalecerte en este tiempo difícil. Entonces cuando Ana lloraba, no quería comer. Y muchas veces eso es uno de los síntomas de desánimo. En el en el capítulo 1, versículo 8 al 10, dice que Ana no dejó de comer. Dice, se levantó y se fue a orar. Entonces, ¿qué hizo Ana? Nos dio un ejemplo. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tenía ganas de comer, porque estaba desanimada, ella decidió ir a orar al templo. Y muchas veces cuando estamos desanimados, a veces queremos hablar con otras personas o con alguna amiga y contarle cómo nos sentimos. Pero esa persona no te va a poder solucionar tu problema. Tú necesitas hacer lo que hizo Ana. Ana fue a la persona correcta. Ana fue a buscar al Señor. Entonces, si vemos después en este capítulo 1, el sacerdote Elí le dice a ella que Dios te conceda lo que le estás pidiendo a Dios. Ella entonces tuvo fe y se motivó nuevamente. Entonces se llenó de ánimo. Y entonces, ¿qué pasó? En Primera de Samuel 1, versículo 18, Ana regresó, comió y dejó de estar triste. Entonces, tú necesitas acercarte al Señor. No solamente eso, necesitas entender que tienes que entregarle el control a Dios, que tienes que decirle a Dios cómo te sientes, como lo hizo Ana. Y no solamente eso, sino seguir el ejemplo de Ana, porque Ana también creyó. Y no solamente creyó, sino que después se animó. Es más, dice que comió nuevamente y que no volvió a estar más triste, porque tomó la decisión. Tú también puedes tomar la decisión. Si estás desanimado, ahora toma la decisión. Acércate al Señor, habla con Él, descansa, confía, entrégale el control. Así que te invito para que lo hagas, para que dejes a un lado
esa tristeza y decidas como Ana confiar en el Señor. Que tengas una muy buena semana, que confíes en el Señor y que Dios te bendiga